Buenas, esta clase, la clase número 8, vamos a ver relaciones interestatales y vamos a usar como base un libro, en realidad dos artículos de Librani que están compilados en un libro que se llama Mito y Política en la Historiografía del Próximo Oriente Antiguo. Lo estoy mirando acá. La historia de esta clase es medio rara porque en esta clase nosotros en general lo que vemos son los tratados hititas. En este caso en particular, el texto de Librani está dividido en tres partes y solamente una de las partes es hitita, pero es un libro que compila una serie de artículos que en realidad escribe Librani a lo largo de varias décadas y que Varani y Van der Mierop van a traducir al inglés inicialmente y luego se traduce al español. Son textos, en realidad acabo de ver que son 4 partes. Son textos, son artículos académicos presentados en revistas, entonces nosotros tenemos dos, que son Yuna Yura o de la reciprocidad y Asirus, servidor de dos amos, pero son textos muy fáciles de leer porque son artículos académicos presentados en revistas, corregidos, y esto es interesante porque muestran a un Librani que no es el Librani que nosotros leemos en el Antiguo Oriente, que es un Librani muy consolidado, sino un Librani que está explorando y es muy interesante en ese sentido, porque nosotros lo que vamos a leer del Librani en general en el Antiguo Oriente o en el capítulo de la Revolución Urbana o incluso circulación de bienes, nos muestra a un Librani como muy seguro de lo que está diciendo en estos textos. Hace lo que nosotros hacemos en prácticos, analizar fuentes y hipotetizar sobre esas fuentes. Son muy interesantes, muestran a Librani como acá les digo, postestructuralista altuseriano y como trabajan en la década del 70 sobre todos estos artículos, va a trabajar con traducciones hechas muy recientemente, sobre todo porque los tratados hititas son bastante tardíos. Como sabemos, todos los tratados hititas, sabemos, tiene una versión en acadio y en general todos los tratados son acuerdos entre reyes. Que es importante que tengamos en cuenta que en general, como les venía diciendo, las traducciones son tardías de la versión hitita, están en general en turco y las que nosotros usamos o que conocemos en general son las versiones o acadias o en el caso de Egipto la egipcia. Entonces, en el texto de Yuna Yura, que empieza con esta estructura, ¿no? Es una estructura muy básica y académica, la simetría como expresión formal de la reciprocidad, nos cuenta que la estructura de estos textos de la segunda parte del segundo periodo de acontecimientos, nosotros lo vamos a dividir, fíjense en la guía de acontecimientos, en dos partes. La primera que va a ser como la etapa paleo-babilónica y la segunda, la etapa de los estados expansionistas. Nos va a mostrar una relación interestatal que se muestra o cómo se estructura en los textos de forma llamativamente simétrica. Solo en la parte prescriptiva se ven secuencias alternativas de cláusulas no tan simétricas y la introducción histórica y la frontera establecida, que no es una frontera real, sino literaria, también tiene una estructura de espejo simétrico. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que los tratados muestran una relación que en apariencia se muestra simétrica. No quiere decir necesariamente que la relación sea simétrica o paritaria, sino que, y lo que Murphy plantea muy bien, o por lo menos yo lo aprendí con Murphy, es que no existe una paridad o una simetría paritaria real entre estados. No existe, nunca, jamás. Entonces, ¿qué es lo que está escondiendo esa simetría? Los documentos del periodo histórico siguen esta lógica de paridad y reciprocidad, no solo los tratados. Y también tiene una particularidad
hay una abundancia de textos del segundo milenio que están escritos en base a fórmulas que se encuentran también en tratados preexistentes. Entonces van repitiendo fórmulas y las traducciones se hacen más fáciles o llevaderas de acuerdo a estas fórmulas. Este tratado nosotros sabemos que es con Yunayura, pero no podemos definir, porque no queda bien claro, si es con Suppiluliuma de Hatti. No queda claro porque es un momento de transición y en el momento de transición Suppiluliuma es uno de los reyes hititas que logran un gran proceso de expansión, un gran periodo de expansión. Los tratados, como les decía, siguen un formato preestablecido que tiene una introducción histórica, una sección de cláusulas como jurídicas y luego una parte que se llama garantes del pacto. Las cláusulas simétricas que tienen una simetría perfecta en la relación, simetría perfecta en el sentido de en la redacción, no en los contenidos de lo que haya en la simetría, son las partes que remiten a estas cláusulas que les decía del acuerdo paritario. Protección, reconocimiento de herederos, tratado de fugitivos, inteligencia y suministro de tropas y extradición. Son todos los contenidos de los tratados. En la parte de las cláusulas jurídicas. Luego hay cláusulas simétricas alteradas por una simetría de relación que tienen que ver con la implicación personal y los movimientos del rey. Y acá yo anoté tono sarcástico. En general, los textos hititas tienen una particularidad que es que en muchos casos, sobre todo en la introducción histórica y en los tratamientos de los reyes enemigos o vencidos, los trata de forma irónica o sarcástica. Y es muy común y es gracioso porque nosotros no es que estamos viendo, son personas. Y son personas y cuando escriben o cuando le dicen al escriba que escriba, les dicen, también muestran, ¿no?, la hilacha. Y cuando hablamos de estas cláusulas alteradas o simétricas alteradas, que digo, tiene que ver con los movimientos del rey, nos referimos a, por ejemplo, en caso de que Hatti se ve involucrado en una batalla y requiera la asistencia de las tropas de tu país, entonces vos vas a tener que moverte. En caso de que tu país requiera la asistencia de mi país, bueno, capaz te mando tropas. Ese es el nivel de la simetría de relación. Si yo te conquisto a vos, vos me debés una lealtad que implique tu movimiento. Si vos necesitas el movimiento de mis tropas, con suerte, o si veo que lo necesito, te las mando. También hay cláusulas asimétricas en favor de Hatti. Este texto habla de un tratado en particular, que es el de Yunayura, con Suppiluliuma, pero en realidad Librani nos está mostrando esta forma de tratados para generalizar. Las cláusulas asimétricas se muestran a través de tres procedimientos, o un procedimiento que está compuesto por tres partes. Sugerir que la situación actual es mejor, sugerir que las obligaciones tienen recompensas y exonerar de más obligaciones. Pensemos en un contexto en el que las dos potencias más importantes son Hatti y Egipto, y en la zona sirio-palestinense, Hatti y Egipto. Entonces, si no te domino yo, te va a conquistar Egipto, y Egipto tiene una forma de dominio más directo. Y esto la vas a pasar peor. Entonces tenemos que mostrarnos o legitimar la dominación de forma que esta situación, la situación de dominación, se muestre como la mejor posible. En estos tratados, en el tratado de Yunayura, tiene la particularidad de aparecer un tercer actor que es el testigo del rey. Suppiluliuma no es él el que ve, sino va a enviar un representante a esta potencia secundaria para verificar que las cosas se estén haciendo de acuerdo al tratado. Esto es muy interesante. En algunos casos no va a ser necesariamente un funcionario
del rey, sino que va a mandar una hija para que se case con el rey local. Y bueno, en general siempre hay un intercambio de mujeres. Esto es importante para cómo funciona o legitima la dominación Hatti. La frontera, que les decía es una frontera literaria, parece como una bipartición, ¿no? Tu país y el mío. Todo lo que no es tu país es Hatti. A través de un mecanismo específico, por oposición a la necesidad de medir y en la prohibición de cruzar esa frontera por los ríos. Yo te digo que no puedes cruzar el río, o que el río Yuna no puede cruzar el río, quiero decirte que no puede salir de su país, salvo que se lo exija Suppiluliuma o el rey de Hatti. Y esto es interesante porque no es una frontera real, porque sobre todo en la Mesopotamia, en la antigüedad, no hay fronteras reales mensurables, pero sí hay una construcción de una frontera en un nosotros y el otro, un país de Hatti y un país del país de Yunayura. El encabezamiento del tratado muchas veces copia fórmulas anteriores, pero tiene que tener en cuenta a cada región, ¿sí? El encabezamiento del tratado. En el pasado, las relaciones entre tu ciudad y la mía eran de otra manera, y entonces Suppiluliuma, el sol, Suppiluliuma es el rey que representa el sol en Hatti. Eso significa Suppiluliuma. Y entonces, como decíamos, tiene una sección histórica el tratado. Que nada, estoy leyendo y me acordé que no les dije todavía que Yunayura es esta ciudad Kisuwatna, que es una ciudad con un estado completamente secundario, por eso este tratado no está en esta clase, por eso yo no profundizo mucho. Pero en la introducción histórica siempre está al principio de los tratados, se muestra como una estructura de 4 actores. Está dividida en 2 partes. Los 4 actores quiere decir Hatti y Hurri, Kisuwatna y Yuwa. Y como dice Liberani, se los presenta como grandes y chicos, ¿sí? Lo que mantiene una simetría binaria. Hatti y Hurri son grandes estados, Kisuwatna e Yuwa son pequeños estados, y Yuwa es como el que hizo todo mal. Entonces se va a presentar como el contraejemplo. Vos no tenés que ser como Yuwa. Lo que mantiene esta simetría binaria siempre. Hay 2 grandes, bueno, Hatti y Hurri, que se mueven, y 2 chicos que se acomodan con respecto a los puntos fijos. La tradición aparece como criterio de justicia en estos tratados, y esto queda muy en claro cuando vemos el tratado entre Egipto y Hatti, el tratado posterior a la batalla de Kadesh, que lo vamos a ver en clases sincrónicas, así que yo no me voy a meter en esto en este momento. La reciprocidad, pero sí en la parte de la tradición, ¿no? Como históricamente en el pasado, tu ciudad y mi rey, tu rey eran amigos, y entonces la tradición. Y la reciprocidad también es un criterio de justicia. No se pueden quejar porque esta siempre es la segunda oportunidad. En el pasado siempre el más chico o el dominado hizo algo mal. Y entonces tu rey gobernó mal, entonces yo le pedí ayuda y no me dio ayuda, cosas así. Pensemos en un tratado que es aproximadamente 1370, entonces es un tratado del principio del periodo expansionista de Hatti. Además se utilizan analogías forzadas para decir que el otro podría equivocarse, como no sé, y Yuwa hizo tal cosa mal, entonces vos vas a hacer tal cosa mal. Es una analogía forzada, porque nadie dice que Kisuwatna y Yuwa sean la misma ciudad, son 2 ciudades distintas, son 2 regiones distintas, son 2 estados pequeños. Y como digo ahí, entre elementos no comparables. Como el destinatario del tratado no es el rey en sí mismo, sino toda la corte y toda la clase dominante, porque por eso hay una traducción al hitita, una traducción al acadio, hay un discurso paternalista y sesgado.
¿Por qué Librani dice esto? Porque en la década del en realidad en la década del 60 y 70 van a aparecer textos en los cuales se muestra a los hititas como más justos que otros estados en su forma de dominación, y como, la palabra no es justos, pero sí simétricos, como que reconocen la posición del otro. Y Librani dice, hold on, esto no es así. Y es importante para nosotros porque no es así. Y bueno, también aparece para 1370 Hurri como un enemigo grande y real. ¿A qué llamamos a los hurreos o hurritas? Que son un estado que lo vamos a ubicar en la Mesopotamia, en la Alta Mesopotamia. Hurreos o hurritas, nos damos cuenta que vienen también como eteos, hititas, que son un estado que se va a establecer en las invasiones indoeuropeas. Entonces son muy similares a Hatti y compite con Hatti en este periodo, pero no logra nunca ser una potencia expansionista del carácter o del tipo de Hatti o de Egipto. En el segundo capítulo que tenemos, que se llama Asiru, servidor de dos amos, tenemos el ejemplo del texto tenemos el ejemplo de un estado que es Amurru, en el que sí tenemos una fuente, pero no es la versión de la fuente que nosotros, o sea, no es un análisis de la fuente que nosotros vamos a hacer, sino es un análisis desde el otro lado. ¿A qué me refiero con esto? Amurru es un reino de la franja, en la franja sirio-palestinense, en la actual Siria se ubicaría Amurru. Les copié lo que dice el texto, la traducción, en el hinterland de Biblos. Su particularidad es que se asocia simultáneamente con Hatti y con Egipto. Nosotros tenemos en esta clase el tratado que firma con el rey Suppiluliuma de Hatti, y no lo favorece para nada. En realidad no lo firma con Suppiluliuma, lo firma con Hattusili, me parece. Esto está mal. Pero lo firma porque es un tratado muy cercano a la batalla de Kadesh, por eso no puede ser con Suppiluliuma, tiene que ser con Hattusili primero. Asiru ha tenido que reconstruir no solo Amurru, sino también Sumura. Sumura es una ciudad próxima a lo que... A ver, Amurru es una ciudad-estado del segundo milenio, pero que en realidad no es nada. Si no lo pensamos, Amurru, amorreos, es esta gente del oeste que está en el desierto y que por efecto de la primera invasión indoeuropea se tuvo que trasladar a las ciudades. Queda una región conocida como Amurru y en realidad, como bien decimos, es una ciudad muy pequeña que le va a dar el nombre Amurru de los amorreos, pero que su particularidad es que es el límite septentrional, el límite norte de el Egipto del Reino Nuevo, y ahí es muy cercano entonces a Kadesh, que es donde se va a dar la batalla de Kadesh, y es el problema de la competencia entre Hatti y Egipto. Asiru no es el rey, sino que va a ser el rey, en realidad es el hijo del rey, y está buscando legitimarse. Entonces necesita que lo legitime Egipto, porque si no, porque está bajo la dominación egipcia. Y tiene una particularidad, como es un estado muy septentrional, muy al norte, siempre va a tener la amenaza hitita. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros vamos a ver que estoy tratado con los hititas, así que evidentemente la primera parte entonces de este artículo se llama técnica epistolar y obviamente refiere a que al conjunto de cartas que envía Asiru a Egipto, que se componen o que están compiladas en un conjunto de fuentes que nosotros conocemos como las cartas de la Marna. Pensemos en una región, Egipto, que habla egipcio, que escribe en egipcio, y otra región, el sirio palestinense, que habla en distintas lenguas, siendo el acadio como la lengua franca o de la diplomacia, pero que también pueden hablar arameo, bueno, distintas lenguas que habla cada una de las regiones. Entonces, el conjunto de cartas de la Marna tiene la particularidad y la excepcionalidad de que se encuentran las fuentes en su lengua original y respondidas en egipcio, entonces
está bueno porque nos sirve para traducir en los casos que nosotros la primera lengua que traducimos correctamente es el egipcio. De las 12 cartas que Asiru manda a la corte de Egipto, hay 4 que las manda en simultáneo y habla de visitas a Egipto. Los reinos que componen el Amarna, que es la región sirio-palestinense conquistada en la expansión del reino nuevo egipcio, tienen una dominación mixta. Tienen un responsable, un funcionario egipcio, pero también tienen un reyesuelo local. Egipto, el faraón les puede exigir a estos reyesuelos que vayan a Egipto en ocasión de alguna ceremonia o ritual como la festividad, etc. ¿Qué es lo que quiere hacer Asiru? Quiere convencer al faraón de que él no tiene que ir, pero no se lo puede decir de esa manera. Entonces, tiene que justificar que no va a ir ahora, sino que va a ir después, o en algún momento. El caso es simple. Asiru quiere decirle al faraón que no irá a Egipto, pero sabe que si lo dice abierta y abruptamente mostrará claramente que no atiende la invitación del faraón, que no es una invitación, de hecho, una orden. El procedimiento correcto entonces es, en estas cartas que él lo dice, minimizar la desobediencia, afirmar que él quiere obedecer y luego satisfacer al faraón, decir, bueno, no voy yo, pero le envío tal cosa, le envío a tal persona, pim pum pam, algo le mando. Lo interesante es el volumen de información. Si manda 4 cartas a la vez, es un gran volumen de cartas, que es una técnica diplomática no común para un faraón, porque que le manden 4 cartas a la vez a un faraón es medio raro. ¿Cómo se muestra? La información se muestra organizada en estos 5 ítems. El primero, soy un servidor leal, Asiru quiere ir a ver al faraón, está obedeciendo la orden, está listo siempre para ir, pero pasaron cosas. ¿Qué pasó? Debe proteger porque está la amenaza de los hititas y entonces va a tener que postergar la visita, no va a ir inmediatamente. Y esto es interesante. ¿Cuál es el código del movimiento? Porque esto es lo importante en todo caso, es el código del movimiento. ¿Cómo se muestra el movimiento en estas cartas? Dice, primero, el desplazamiento condicionado. Asiru no puede moverse porque el rey de Hati está cerca. Condiciona el movimiento. No puede ir hasta Egipto, pues si se va le van a invadir a Muro. Asiru reclama oposición egipcia. Dice, bueno, yo no puedo ir, mándenme tropas y defiéndanme. Ustedes no me mandan las tropas, no me pidan que yo vaya. La desobediencia no muestra, no es una ruptura que se muestre como separación. El mismo texto tiene muchos verbos que implican movimiento que no se limitan al contexto donde hay desplazamiento físico del rey. Por ejemplo, no me aparto de la palabra del rey. Yo lo escucho, yo sé que el faraón me está hablando y reconozco lo que dice, pero no puedo. Escuchar, no escuchar. Y esto también habla de la geopolítica, porque justamente Amurru no es un lugar cualquiera, es la zona a nivel geopolítico de enfrentamiento entre las dos grandes potencias. Entonces, lo que dice Asiru es válido. Si ustedes quieren que yo defienda a Murru, mándenme tropas. Yo acá no puedo, yo solito contra los hititas. Y acá yo les marco una palabra en rojo, la escena internacional. Ustedes me escriben internacional en un parcial y yo me vuelvo loca. Internacional es un anacronismo y está mal. Y como bien dice Librani, está en movimiento esta escena internacional, o sea, la interestatal. En las cartas de Asiru asoma algo más. No vemos solo el uso de la metáfora que revela un cambio en las relaciones políticas, arropado bajo la terminología del movimiento físico. Advertimos también una especial insistencia que revela un movimiento no simplemente físico, tanto más importante, inquietante y significativo. Acá va a haber el balance de fuerzas va a encontrar un desequilibrio. De hecho, Asiru o Asiras va a firmar el tratado con Hati muy cerca de la batalla de Cadén. Y entonces lo que finalmente va a plantear a Asiru es la idea de que hace
hago lo que hacen los demás. Asiru se considera un rey vasallo, como el resto de los reyes. Él lo que está diciéndole, o le escribe en las cartas, es: yo hago lo mismo que hacen los demás. ¿Por qué los demás no tienen que ir? Yo voy en la medida que los demás vayan. Hay técnica de legitimación, pero síndrome del usurpador, como les decía. Asiru no es un rey legítimo, sino que es el hijo del funcionario nombrado por los egipcios para reconstruir Sumura y Amurru. Y bueno, sufre este síndrome del usurpador. Entonces, en esta anomalía de origen y final, Asiru quiere quedarse, proteger su ciudad, y todo el tiempo dice: bueno, ayúdenme, yo quiero y lo intento. Hereda la responsabilidad de reconstrucción de su padre y se compromete a terminarla permanentemente, y no lo hace, nunca lo hace. Entonces lo que vemos es una movilidad vertical y horizontal. Amurru no es un país definido y Asiru aprovecha esta cuestión, esta característica de que no es un espacio definido geográficamente y nunca está donde tiene que estar. Cuando llega el mensajero egipcio, está enfrentándose a los hititas. Cuando los hititas se tienen que enfrentar con él está hablando con el mensajero egipcio. Nunca está donde tiene que estar. Y esto demuestra la estrategia de Asiru, que es no servir a nadie. O sea, no es que es servidor de los amos. Él se muestra como servidor de los amos, pero su estrategia es otra, ¿no? Su estrategia es un doble juego. Su doble juego era evidente, no solo para los reyes o los vecinos, sino también para el lejano faraón. Lo que nos interesa es por qué. ¿Por qué el faraón egipcio acepta que le mientan? Bueno, acá está la cuestión. La cuestión radica justamente en que estos estados expansionistas del segundo milenio no tienen la capacidad de volver a atacar, ¿no? Egipto en este momento no tiene la capacidad de imponer su fuerza, su coerción, más que su fuerza, nuevamente sobre Amurru, que es la nada misma. Tiene un enemigo que es Hati, y si Asiru se muestra más o menos estable y no es invadido por Hati, está todo bien. Lamentablemente no es lo que sucede finalmente, pero eso lo vamos a ver en la clase sincrónica cuando veamos el tratado entre Asiru y, como les decía, no es su Piluriuma, es Hattusili.